Mi vida siempre fue tranquila en Valencia, o al menos eso creía hasta aquel día que lo cambió todo. El aire mediterráneo solía traer consigo la paz que necesitaba cada mañana mientras caminaba por el mercado central, comprando las naranjas frescas que tanto le gustaban a Gabriel. Mi esposo, un profesor de literatura en la Universidad de Valencia, era el tipo de hombre que cualquiera desearía tener, cariñoso, comprensivo y siempre dispuesto a escuchar. Nos conocimos hace 5 años en una cafetería del barrio del Carmen, donde yo solía ir a trabajar con mi laptop. En aquel entonces, yo empezaba a destacar en mi carrera como desarrolladora de software, aunque pocos lo sabían. El problema nunca fue Gabriel, sino su madre, Clara. Una mujer nacida y criada en la tradición más conservadora de Valencia, que dirigía con mano firme una pequeña pero exitosa panadería en el centro histórico. Desde el primer día que me conoció, sus ojos me escudriñaron como si fuera un objeto extraño en su perfectamente ordenado mundo. Para ella, yo era la intrusa, la mujer moderna que no encajaba en su visión tradicional de lo que debería ser una esposa. Recuerdo perfectamente cómo comenzó todo a desmoronarse. Era un domingo de abril, con ese calor temprano que anuncia el verano valenciano. Gabriel y yo habíamos ido, como cada domingo, a comer paella a casa de Clara. Era una tradición familiar que ella se negaba a romper, y yo, intentando mantener la paz, siempre asistía con una sonrisa en el rostro. La casa de Clara, situada en el barrio de Ruzafa, era un testimonio viviente de su personalidad, tradicional, impecable y sin espacio para el cambio. Ese día, algo era diferente. Clara apenas había pronunciado palabra durante toda la comida, lo cual era inusual en ella. Normalmente aprovechaba cada momento para hacer comentarios sobre cómo debería ser una buena esposa, siempre con esa sutileza que hacía imposible responderle sin parecer grosera. Pero ese silencio presagiaba algo peor. Intenté mantener una conversación casual, hablando sobre el tiempo, sobre los nuevos restaurantes que habían abierto en el barrio, sobre las fallas que se aproximaban. Gabriel, sentado a mi lado, parecía tenso, como si también sintiera que algo no andaba bien. El arroz de la paella, normalmente delicioso, se sentía como arena en mi boca. ¿Sabes, Gabriel? La voz de Clara cortó el aire como un cuchillo. María del Carmen, la vecina del quinto, me contó algo muy interesante sobre tu esposa el otro día. Mi corazón se detuvo por un momento. María del Carmen era la típica vecina chismosa que parecía saberlo todo sobre todos. La había visto un par de veces cerca de mi oficina en el distrito tecnológico de la ciudad. Dice que la ve todos los días entrando en esas oficinas modernas de la avenida. Esas donde trabajan esos informáticos. La manera en que pronunció la última palabra estaba cargada de desdén. Y me comentó que no es una simple empleada como nos has hecho creer. Gabriel me miró confundido. Yo nunca le había ocultado que era desarrolladora, pero tampoco había querido hablar mucho sobre mi posición en la empresa o mi salario. No porque quisiera engañarlo, sino porque siempre creí que el dinero no debería ser el centro de nuestra relación. Clara, no creo que... Intenté intervenir, pero ella levantó la mano, silenciándome. No, déjame terminar. Has estado engañando a mi hijo todo este tiempo. ¿Crees que no me he dado cuenta de cómo vistes, de los restaurantes a los que van, de ese reloj que llevas? Una simple programadora no podría permitirse todo eso. La tensión en la mesa era palpable. El ventilador del techo giraba perezosamente, moviendo el aire cargado de la habitación. En las paredes, las fotos familiares parecían observarnos en silencio, bodas, comuniones, momentos felices que ahora parecían tan lejanos. Madre. Gabriel intentó intervenir, pero Clara estaba desatada. 70.000 euros al mes, exclamó, golpeando la mesa con la palma de su mano. Los platos tintinearon. Eso es lo que gana tu mujer. María del Carmen lo escuchó en la oficina. ¿Y nos lo has estado ocultando? ¿Qué clase de esposa le oculta algo así a su marido? El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel me miraba con una mezcla de sorpresa y confusión. No era el dinero lo que le molestaba, lo conocía lo suficiente para saberlo. Era el hecho de que no se lo hubiera contado. Las palabras de Clara seguían saliendo como un torrente imparable. ¿Qué clase de mujer moderna eres tú? ¿Crees que puedes venir aquí, a esta familia, con tus secretos y tus aires de superioridad? En mis tiempos, las mujeres éramos honestas con nuestros maridos. No nos escondíamos detrás de oficinas de cristal y sueldos astronómicos. Cada palabra era como una bofetada.
Me sentí mareada, como si el suelo bajo mis pies se moviera. El olor a azahar que entraba por la ventana, normalmente tan reconfortante, ahora me revolvía el estómago. No he ocultado nada, logré decir finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Mi trabajo nunca ha sido un secreto. Y mi salario es el resultado de años de esfuerzo y dedicación. Clara soltó una risa seca, de esas que hieren más que las palabras. ¿Esfuerzo? ¿Dedicación? ¿A qué? ¿A pasar horas frente a una computadora mientras descuidas tu hogar? ¿Mientras mi hijo tiene que cocinar su propia cena porque su mujer está muy ocupada ganando dinero? Me levanté de la mesa, las piernas temblándome. Gabriel seguía en silencio, paralizado entre su madre y yo, entre la tradición y la modernidad, entre el deber y el amor. No voy a permitir que me faltes el respeto de esta manera, dije, recogiendo mi bolso. Mi trabajo no me hace menos esposa, ni menos persona. ¿Y si no puedes entender eso? Salga de aquí. El grito de Clara resonó en toda la casa. Salga de aquí y no vuelva nunca más. No eres la mujer que mi hijo merece. Nunca lo has sido. Las lágrimas amenazaban con salir, pero me negué a darle esa satisfacción. Con la cabeza en alto, me dirigí hacia la puerta. El sonido de mis tacones sobre el suelo de baldosas resonaba en el silencio tenso. Antes de salir, miré a Gabriel una última vez. Seguía sentado, mirando su plato de paella a medio comer, como si en él pudiera encontrar las respuestas que necesitaba. Bajé las escaleras del edificio casi corriendo, necesitaba aire. El sol de la tarde golpeó mi rostro cuando salí a la calle. Las personas paseaban tranquilamente por la acera, ajenas al drama que acababa de desarrollarse en el tercer piso. A lo lejos, las campanas de la iglesia del barrio tocaban para la misa de la tarde. Mientras caminaba sin rumbo por las calles de Ruzafa, con sus fachadas coloridas y sus bares llenos de vida, sentía que algo fundamental se había roto. No era solo mi relación con Clara, era algo más profundo, la ilusión de que podía tener todo, de que podía ser una mujer exitosa y una esposa tradicional al mismo tiempo. El sol comenzaba a ponerse cuando llegué a mi apartamento en el Ensanche. Me quité los zapatos y me dejé caer en el sofá, física y emocionalmente agotada. En la mesa de café, una foto de nuestra boda me recordaba tiempos más felices, Gabriel y yo sonriendo frente a la Catedral de Valencia, Clara a un lado, con una sonrisa que ahora me parecía forzada. Mi teléfono vibró varias veces, mensajes de Gabriel que no me atrevía a leer. ¿Qué podría decir que justificara su silencio? ¿Qué palabras podrían borrar la humillación que acababa de sufrir? La noche cayó sobre Valencia, y con ella, la realización de que nada volvería a ser igual. El ventilador del techo giraba suavemente, moviendo el aire cálido del apartamento, mientras yo me preguntaba cómo había llegado a este punto. ¿Era realmente mi éxito profesional una amenaza tan grande para Clara? ¿O había algo más profundo, algo que tenía que ver con sus propios miedos y frustraciones? Las luces de la ciudad brillaban a través de mi ventana, y en algún lugar, las campanas de la catedral seguían marcando el paso del tiempo, indiferentes a mi dolor. Esa noche, el apartamento se sentía más grande y vacío que nunca. Las luces de Valencia parpadeaban a través de mi ventana mientras yo permanecía inmóvil en el sofá, todavía vestida con la ropa que había llevado a la comida en casa de Clara. El reloj de la cocina marcaba las horas con un ritmo implacable, y cada minuto que pasaba me hundía más en mis pensamientos. Gabriel seguía enviando mensajes. Su foto aparecía en la pantalla de mi móvil una y otra vez, pero no podía enfrentarme a sus palabras todavía. ¿Qué podría decirme? ¿Que su madre no lo decía en serio? ¿Que todo se arreglaría? El silencio que mantuvo durante la comida había sido más elocuente que cualquier mensaje que pudiera enviarme ahora. Me levanté del sofá y caminé hasta el balcón. Desde allí podía ver la avenida Blasco Ibáñez, una de las arterias principales de Valencia. Los estudiantes regresaban a sus residencias después de un domingo de estudio en la biblioteca, las parejas paseaban cogidas de la mano, y los camareros comenzaban a recoger las terrazas de los bares. La vida continuaba su curso normal, ajena a mi crisis personal. Decidí darme una ducha, esperando que el agua caliente se llevara algo de la tensión acumulada. Mientras el agua caía sobre mis hombros, repasé mentalmente los acontecimientos del día. Las palabras de Clara resonaban en mi cabeza, 70.000 euros al mes. Como si mi salario fuera un pecado, algo de lo que avergonzarme. Recordé mis inicios en el mundo de la tecnología, las noches en vela estudiando programación,
Los años de trabajo duro hasta conseguir mi posición actual como directora de desarrollo en una de las startups más prometedoras de España. Salí de la ducha y me puse mi pijama más cómodo, un regalo de mi hermana Elena que vivía en Barcelona. Elena siempre me había apoyado en todo, incluso cuando decidí dejar mi trabajo seguro en un banco para aventurarme en el mundo de la programación. Eres valiente, me había dicho entonces. ¿Dónde estaba esa valentía ahora? Me serví una copa de vino tinto de Utiel Requena, otro pequeño lujo que, según Clara, probablemente no merecía. El primer sorbo me recordó a las cenas con Gabriel en aquella pequeña bodega del barrio del Carmen donde solíamos reunirnos cuando empezamos a salir. En aquella época, todo parecía más simple. Yo era solo una desarrolladora junior con grandes sueños, y él un profesor recién contratado por la universidad. Clara incluso me sonreía entonces, aunque ahora me preguntaba si alguna vez esas sonrisas fueron sinceras. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Lucía, mi mejor amiga y compañera de trabajo. ¿Estás bien? Gabriel me ha llamado preocupado. Típico de Gabriel, recurrir a mi mejor amiga cuando no podía contactar conmigo directamente. Le respondí con un escueto, necesito tiempo. Lucía entendería, siempre lo hacía. La noche avanzaba y el cansancio comenzaba a hacer mella en mí. Me senté frente a mi escritorio, donde mi ordenador portátil descansaba junto a varios post-its con recordatorios de reuniones y plazos de proyectos. La pantalla se iluminó mostrando el fondo de escritorio, una foto de Gabriel y yo en las fallas del año anterior, sonriendo entre el humo de los petardos y el olor a pólvora. Parecíamos tan felices. Abrí mi correo electrónico de manera automática, una costumbre difícil de romper incluso en domingo. Entre los mensajes sin leer, había uno de mi jefe sobre una presentación importante que tendría lugar la próxima semana. Confío en ti para liderar esto, decía al final. Al menos en el trabajo, mi valor nunca había sido cuestionado. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi mente. ¿Por qué estaba permitiendo que las palabras de Clara me afectaran tanto? ¿Por qué me escondía en mi apartamento como si hubiera hecho algo malo? Todo lo que había conseguido era el resultado de mi esfuerzo, de mi dedicación. No había engañado a nadie, no había herido a nadie. Si Gabriel ganara lo mismo que yo, ¿Clara habría reaccionado de la misma manera? Me levanté y comencé a caminar por el apartamento, la energía renovada por esta súbita claridad mental. Pasé junto a la biblioteca que Gabriel y yo habíamos construido juntos, llena de sus libros de literatura y mis manuales de programación. En una de las estanterías, un pequeño marco contenía mi primer contrato como desarrolladora, enmarcado como recordatorio de donde había comenzado todo. Mientras observaba ese contrato, una idea comenzó a formarse en mi mente. No podía seguir así, permitiendo que el silencio y los prejuicios destruyeran todo lo que había construido. Necesitaba enfrentar esta situación de frente, pero no desde una posición de defensa o disculpa, sino desde la fortaleza y la verdad. Tomé mi tablet y comencé a escribir, las palabras fluyendo como un torrente. Escribí sobre mi trayectoria profesional, sobre las largas noches de estudio, sobre los proyectos exitosos y los fracasos que me habían enseñado tanto. Escribí sobre el amor que sentía por mi trabajo, sobre cómo cada línea de código era un paso más hacia la construcción de algo significativo. Escribí sobre el orgullo que sentía al ver mis proyectos funcionando, ayudando a otras personas, transformando pequeñas partes del mundo. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. Cuando finalmente levanté la vista de la tablet, el cielo comenzaba a aclararse. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las cortinas, y el sonido de los primeros autobuses de la mañana me recordó que un nuevo día había comenzado. Me acerqué al espejo del baño y observé mi reflejo. Tenía ojeras por la falta de sueño, pero mis ojos brillaban con una determinación que no había visto en mucho tiempo. Tomé una decisión, iría a ver a Clara. No para disculparme, no para rogar su aprobación, sino para mostrarle quién era yo realmente. Mientras me preparaba para el día, recordé todas las veces que había cedido ante los comentarios pasivo-agresivos de Clara, todas las veces que había minimizado mis logros para no incomodarla, todas las veces que había pretendido ser menos de lo que era para encajar en su molde de la no era perfecta. Me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto que me hiciera sentir segura y profesional, un pantalón negro bien cortado, una blusa de seda en tono coral, el color que Gabriel siempre decía que me favorecía, y mis zapatos favoritos. No me estaba vistiendo para impresionar a Clara, me estaba vistiendo para recordarme a mí misma quién era. Mientras desayunaba un café con tostadas en la terraza, repasé mentalmente lo que quería decirle. No sería una confrontación agresiva,
Eso solo confirmaría sus prejuicios sobre mí. Sería una conversación honesta, de mujer a mujer. Le hablaría de mis sueños, de mis luchas, de mis victorias. Le mostraría que el dinero que ganaba no me definía, pero tampoco era algo de lo que avergonzarme. Mi teléfono vibró una vez más. Esta vez era un mensaje de mi madre. Hija, ¿estás bien? Gabriel llamó anoche preocupado. Sonreí con tristeza. Mi madre, que había criado a 3 hijas ella sola trabajando como maestra, siempre me había enseñado a ser independiente. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos por tus logros, solía decirme. Era hora de honrar esas palabras. Antes de salir del apartamento, me detuve un momento frente a la foto de nuestra boda. Gabriel y yo, tan llenos de esperanza y amor, con la Catedral de Valencia como testigo de nuestras promesas. Clara estaba allí también, con esa sonrisa tensa que ahora reconocía como una señal de advertencia. ¿Cuánto tiempo había estado conteniendo sus verdaderos sentimientos hacia mí? Bajé a la calle y el aire fresco de la mañana me dio la bienvenida. Los naranjos que bordeaban la avenida estaban en flor, llenando el aire con su dulce aroma. Comencé a caminar hacia la parada del tranvía que me llevaría al barrio de Ruzafa, donde vivía Clara. Cada paso me alejaba más de la mujer insegura que había huido ayer de su casa y me acercaba más a la persona que realmente era. Durante el trayecto en tranvía, observé la ciudad despertar. Los comerciantes levantaban las persianas de sus tiendas, los estudiantes se dirigían a la universidad con sus mochilas cargadas de libros, las madres llevaban a sus hijos al colegio. Valencia cobraba vida poco a poco, y con ella, mi determinación crecía. Recordé la primera vez que visité la panadería de Clara, poco después de empezar a salir con Gabriel. Ella estaba tan orgullosa de su negocio, de cómo lo había heredado de sus padres y lo había mantenido exitoso a pesar de la competencia de las grandes superficies. En ese momento, había admirado su fortaleza y su dedicación. ¿Por qué no podía ella ver las mismas cualidades en mí? El tranvía se detuvo en mi parada y bajé con paso firme. Las calles de Ruzafa estaban ya animadas, con el mercado del barrio en plena actividad. Pasé junto a puestos de frutas y verduras, pescaderías y carnicerías, el bullicio y los olores tan familiares después de tantos domingos de compras con Gabriel. A medida que me acercaba a la casa de Clara, sentía como mi corazón se aceleraba. No era miedo lo que sentía, sino anticipación. Esta conversación podría cambiar todo, para bien o para mal, pero al menos sería honesta. Al menos, por primera vez desde que conocí a Clara, sería yo misma completamente. Me detuve frente al portal del edificio y respiré profundamente. El sol de la mañana iluminaba la fachada modernista, con sus balcones de hierro forjado y sus azulejos decorativos. En uno de esos balcones, el de Clara, las macetas de geranios que ella cuidaba con tanto esmero añadían toques de color al edificio. Antes de pulsar el timbre, saqué mi teléfono y miré los mensajes de Gabriel una vez más. Había docenas de ellos, todos sin leer. Decidí que esperarían. Primero necesitaba hacer esto, necesitaba enfrentar a Clara y establecer un nuevo tipo de relación con ella, basada en el respeto mutuo y la honestidad. Con un último respiro profundo, pulsé el timbre. Mientras esperaba, pensé en todas las mujeres que, como yo, habían tenido que luchar contra los prejuicios y las expectativas tradicionales. Pensé en mi madre, en mi hermana Elena, en Lucía, en todas las desarrolladoras con las que trabajaba. Cada una de ellas había enfrentado sus propias batallas, y cada una de ellas había salido adelante siendo fiel a sí misma. El zumbido del portero automático me sobresaltó. Era hora de enfrentar a Clara, hora de mostrarle que ser una mujer exitosa y ser una buena esposa no eran mutuamente excluyentes. Era hora de demostrar que el respeto no se gana cediendo ante los prejuicios de otros, sino manteniéndose firme en quién eres y en lo que crees. Mientras subía las escaleras, cada paso resonando en el hueco de la escalera, sentí una extraña calma. Fuera cual fuera el resultado de esta conversación, sabía que estaba haciendo lo correcto. Ya no era la nuera que intentaba complacer a toda costa, era una mujer segura de sí misma, orgullosa de sus logros y dispuesta a defender su lugar en el mundo. El portal del edificio de Clara se cerró tras de mí con un sonido metálico que resonó en la escalera. Los escalones de mármol, gastados por décadas de uso, crujían suavemente bajo mis pasos. El aroma a café recién hecho y pan tostado se filtraba desde alguno de los pisos, mezclándose con el olor característico a limón del producto de limpieza que la portera, doña Remedios, usaba religiosamente cada mañana. Mientras subía al tercer piso,
Recordé todas las veces que había hecho este mismo recorrido en circunstancias muy diferentes. Los domingos de paella, las celebraciones familiares, las visitas improvisadas que Clara siempre recibía con una sonrisa tensa y un café demasiado fuerte. El edificio, construido en los años 20, mantenía ese encanto modernista típico del barrio de Ruzafa, con sus azulejos hidráulicos y sus ventanas art deco. En el segundo piso, la vecina del segundo B, una anciana que siempre me saludaba con afecto, regaba sus plantas como cada mañana. «Buenos días, Carmen», la saludé, intentando que mi voz sonara normal, como si este fuera un día cualquiera. «Ay, hija. ¿Vas a ver a Clara?». La he oído moviendo muebles desde temprano. «Debe estar haciendo limpieza de primavera», respondió Carmen, mientras ajustaba sus gafas para verme mejor. La imagen de Clara moviendo muebles nerviosamente me provocó una extraña mezcla de emociones. ¿Estaría tan inquieta como yo por lo que había sucedido ayer? Continué subiendo, cada escalón acercándome más a una confrontación que podría cambiar todo. Al llegar al rellano del tercer piso, me detuve un momento para recuperar el aliento y ordenar mis pensamientos. La puerta de Clara, con su número 3 en latón pulido, parecía más imponente que nunca. Desde dentro se escuchaba el sonido amortiguado de la radio, el programa matinal de Radio Valencia que Clara nunca se perdía. Respiré profundamente y llamé al timbre. Los segundos que siguieron parecieron eternos. Escuché pasos acercándose a la puerta, el sonido de las zapatillas de estar por casa arrastrándose sobre el parqué. El corazón me latía con tanta fuerza que temía que Clara pudiera oírlo a través de la puerta. La puerta se abrió y allí estaba ella, vestida con un delantal sobre su ropa de casa, el pelo recogido en un moño improvisado. Sus ojos, enmarcados por algunas canas rebeldes que se escapaban del peinado, me miraron con una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz menos hostil de lo que esperaba, pero aún manteniendo esa frialdad característica suya. Me enderecé, recordándome a mí misma por qué estaba allí. «Quiero que hablemos, Clara. Y esta vez, quiero que me escuches de verdad». Clara permaneció inmóvil en el umbral durante unos segundos que parecieron horas. Finalmente, sin decir palabra, se hizo a un lado, permitiéndome entrar. El apartamento olía a lejía y a café, una combinación que siempre había asociado con las mañanas de limpieza de Clara. La seguí hasta la cocina, donde una cafetera humeaba en la vitrocerámica y la radio seguía transmitiendo las noticias locales. Clara apagó la radio con un movimiento brusco y se giró hacia mí, apoyándose en la encimera. «Te escucho», dijo, cruzando los brazos sobre el pecho. Tomé aire y comencé a hablar, mi voz más firme de lo que me sentía. «Quiero que entiendas quién soy realmente, Clara. No la persona que crees que soy, sino quién soy de verdad». Me senté en una de las sillas de la cocina, la misma donde me había sentado tantas veces durante las comidas familiares. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando las plantas de albahaca y romero que Clara cultivaba en el alféizar. Cuando tenía 22 años, continué, trabajaba en un banco, en una sucursal pequeña cerca de aquí. Tenía un trabajo seguro, un horario fijo, y todo el mundo me decía que debería estar contenta. Pero no lo estaba. Clara seguía en silencio, pero noté que su postura se había relajado ligeramente. Se movió para servir 2 tazas de café, un gesto tan automático que probablemente ni siquiera se dio cuenta de que lo hacía. Una noche, después de otro día monótono en el banco, me inscribí en un curso de programación. No sabía nada de ordenadores más allá de lo básico, pero algo me decía que ahí estaba mi futuro. Durante meses, trabajé en el banco durante el día y estudiaba programación por las noches. Dormía 4 horas, apenas salía, apenas vivía. Pero por primera vez en mi vida, sentía que estaba construyendo algo importante. Clara dejó una taza de café frente a mí, el aroma intenso del café valenciano llenando el espacio entre nosotras. Era su manera de decir que estaba escuchando, aunque su rostro permanecía impasible. Cuando conseguí mi primer trabajo como desarrolladora junior, ganaba menos de la mitad de lo que ganaba en el banco. Mis padres pensaban que estaba loca por dejar un trabajo seguro. Mis amigos no entendían por qué pasaba tantas horas frente a un ordenador. Pero seguía adelante. Me detuve para tomar un sorbo de café. Estaba fuerte y dulce, justo como a Clara le gustaba hacerlo. Por un momento, el sabor familiar me transportó a tiempos más simples. Durante años, trabajé más duro que nadie. Aprendí nuevos lenguajes de programación, dirigí proyectos cada vez más grandes, construí equipos desde cero.
Cada ascenso, cada aumento de sueldo, fue el resultado de incontables horas de trabajo y dedicación. Y sí, ahora gano 70.000 euros al mes. Es cierto. Pero ese dinero no me define, Clara. No es quien soy. Vi algo cambiar en su expresión, un destello de comprensión. ¿Respeto? Era difícil saberlo con Clara. Cuando conocí a Gabriel, continué, no me enamoré de él por su trabajo o su salario. Me enamoré de su pasión por la literatura, de cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de sus estudiantes, de su bondad. Y él se enamoró de mí, no de mi cuenta bancaria. Clara se movió incómoda en su sitio, sus manos jugando con el borde del delantal. Por primera vez desde que la conocía, parecía vulnerable. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó finalmente, su voz más suave que antes. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Porque el dinero nunca fue importante para mí, Clara. Porque quería que me conocieras por quien soy, no por lo que gano. ¿Por qué? Me detuve, buscando las palabras correctas, porque temía exactamente esta reacción. Temía que el dinero se convirtiera en una barrera entre nosotros. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era un silencio tenso o hostil, sino un silencio de reflexión. Clara se sentó finalmente en la silla frente a mí, sus manos todavía aferradas a su taza de café. Mi madre, comenzó Clara, sorprendiéndome con el cambio de tema, trabajaba en esta misma panadería cuando yo era pequeña. Se levantaba a las 4 de la mañana todos los días, incluso los domingos. Nunca se quejaba, nunca pedía más. Era lo que se esperaba de una mujer en aquella época. La observé mientras hablaba, notando las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, las manos encallecidas por años de trabajo en la panadería. Cuando heredé la panadería, continuó, juré que la mantendría exactamente como ella la había mantenido. Las mismas recetas, los mismos horarios, las mismas tradiciones. Es lo que conozco, es lo que soy. Por primera vez, empecé a entender algo sobre Clara que nunca había visto antes. Su resistencia al cambio no era solo terquedad, era una forma de honor, de lealtad a su pasado. Clara, dije suavemente, mantener las tradiciones no significa que debamos rechazar el progreso. Tu madre trabajó duro para darte una vida mejor, igual que tú has trabajado duro para mantener su legado. Mi trabajo, mi éxito, no amenaza eso. Es simplemente una forma diferente de construir un futuro. Vi cómo sus ojos se humedecían ligeramente, aunque rápidamente parpadeó para contener las lágrimas. Clara nunca había sido una mujer que mostrara debilidad. Cuando Gabriel me dijo que eras programadora, dijo después de un momento, imaginé que pasabas el día jugando con ordenadores. No entendía, no entiendo realmente lo que haces. ¿Te gustaría entenderlo?, pregunté, viendo una oportunidad. Podría mostrarte algunos de los proyectos en los que trabajo. Proyectos que ayudan a personas reales, que resuelven problemas reales. Clara me miró con curiosidad, como si me viera por primera vez. ¿Cómo qué tipo de proyectos? Durante la siguiente hora, le expliqué algunos de los proyectos en los que había trabajado, sistemas para hacer más eficiente la distribución de alimentos a bancos de alimentos, aplicaciones para ayudar a pequeños negocios como su panadería a gestionar mejor sus inventarios, programas para facilitar la comunicación entre médicos y pacientes. A medida que hablaba, vi cómo la expresión de Clara cambiaba gradualmente. La hostilidad inicial se fue transformando en algo más cercano al interés, incluso al respeto. ¿Y todo eso lo haces tú? ¿Con un ordenador?, preguntó, genuinamente intrigada. Con un ordenador y un equipo de personas tan apasionadas como yo, respondí. Cada línea de código que escribimos tiene un propósito, cada proyecto busca mejorar la vida de alguien. Clara se levantó para servir más café, esta vez con movimientos más relajados. El sol de la mañana había avanzado, proyectando sombras diferentes en la cocina, y el bullicio de la calle llegaba amortiguado a través de las ventanas. ¿Sabes?, dijo mientras volvía a sentarse, cuando yo modernicé el sistema de pedidos de la panadería hace unos años, muchos clientes antiguos se quejaron. Decían que preferían hacer los pedidos en persona, como siempre. Pero ahora... Sonrió levemente, ahora no podrían vivir sin poder hacer sus pedidos por WhatsApp. Era la primera vez que la veía sonreír desde que había llegado, y sentí que algo importante había cambiado entre nosotras. El cambio da miedo, dije, pero a veces es necesario. Y no significa que perdamos quienes somos en el proceso. Clara asintió lentamente, como procesando todo lo que habíamos hablado. Yo,
quizás te juzgué mal, dijo finalmente, las palabras saliendo con dificultad. No es fácil para mí admitirlo, pero... Lo sé, la interrumpí suavemente. Y yo también podría haber sido más abierta desde el principio. Ambas queríamos proteger lo que considerábamos importante. El sonido de las campanas de la iglesia cercana marcó las 12 del mediodía, sorprendiéndonos a ambas. Habíamos estado hablando durante horas sin darnos cuenta. Tengo que volver a la panadería, dijo Clara, levantándose. Pero esta vez, su tono no era de dismisión, sino de simple constatación. Me levanté también, sintiendo que habíamos llegado a un punto de entendimiento que ninguna de las dos hubiera creído posible 24 horas antes. Gracias por escucharme, Clara, dije mientras me dirigía hacia la puerta. Ella me siguió, y cuando llegamos al umbral, hizo algo que me sorprendió, me tocó el brazo suavemente. Gracias por venir a explicármelo, dijo. Y siento lo de ayer. No era una disculpa completa, pero viniendo de Clara, era más de lo que jamás había esperado. Asentí, reconociendo el esfuerzo que le había costado decir esas palabras. Mientras bajaba las escaleras, sentí que algo fundamental había cambiado. No había sido una victoria ni una derrota, había sido un comienzo. Un comienzo diferente, basado en la comprensión mutua y el respeto. En la calle, el sol de mediodía bañaba las fachadas coloridas de Ruzafa, y el aroma a pan recién horneado salía de la panadería de Clara. La vida continuaba su curso, pero algo era diferente. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. El sol de mediodía caía sobre las calles de Ruzafa cuando salí del edificio de Clara. Me detuve un momento en la acera, procesando todo lo que acababa de suceder. Un grupo de turistas pasaba cerca, consultando sus mapas y señalando la arquitectura modernista del barrio, ajenos al pequeño milagro que acababa de ocurrir en el tercer piso. ¿De verdad ganaste tanto? La pregunta de Clara seguía resonando en mi mente. No era solo la pregunta en sí, sino el tono con el que la había hecho. Por primera vez desde que nos conocíamos, había genuina curiosidad en su voz, un deseo real de entender, no de juzgar. Decidí caminar un poco antes de volver a casa. El mercado de Ruzafa estaba en plena actividad, con los vendedores pregonando sus productos y el aroma de las especias mezclándose con el del pescado fresco. Me detuve en un puesto de flores para comprar un ramo de claveles, los favoritos de mi madre. Necesitaba verla, contarle todo lo que había pasado. Mientras esperaba el autobús que me llevaría al barrio del Cabanyal, donde vivían mis padres, saqué el móvil para revisar finalmente los mensajes de Gabriel. Había docenas de ellos, cada uno más preocupado que el anterior. El último, enviado hace apenas una hora, decía simplemente, ¿podemos hablar? Le respondí con un mensaje corto, acabo de hablar con tu madre. Ven a casa esta noche. Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos antes de verlo. El autobús serpenteaba por las calles de Valencia, pasando junto a la ciudad de las artes y las ciencias, cuyas estructuras futuristas contrastaban dramáticamente con el barrio tradicional al que me dirigía. El Cabanyal, con sus casas de pescadores decoradas con azulejos coloridos, era un recordatorio constante de que el progreso y la tradición podían coexistir en armonía. Mi madre estaba regando las plantas de su pequeño patio cuando llegué. Carmen, mi madre, era una mujer menuda pero fuerte, con el pelo plateado recogido en una trenza y las manos siempre ocupadas en alguna tarea. «Hija», exclamó al verme, dejando la regadera para abrazarme. Gabriel me llamó anoche muy preocupado. «¿Qué ha pasado?». Le entregué los claveles y nos sentamos en las sillas de mimbre del patio, bajo la sombra de la parra que mi padre había plantado años atrás. Le conté todo, la comida del domingo, la explosión de Clara, mi visita de esta mañana. «¿Sabes?», dijo mi madre después de escucharme en silencio, «Clara me recuerda a mi propia suegra, tu abuela Isabel. Cuando tu padre y yo nos casamos, ella también pensaba que yo no era suficientemente buena para su hijo. Una maestra de escuela, imagínate. En aquella época, las maestras éramos vistas como mujeres que trabajaban por capricho, no por necesidad». Sonreí, recordando las historias que había escuchado sobre mi abuela Isabel, una mujer que había dirigido la mercería más importante del barrio durante décadas. «¿Y qué cambió?», pregunté, aunque conocía la historia. Necesitaba escucharla de nuevo. «El tiempo», respondió mi madre, levantándose para servir 2 vasos de horchata que había preparado esa mañana. «Y la voluntad de ambas de vernos realmente la una a la otra. Un día, tu abuela enfermó de gripe.
Yo era la única que podía cuidarla porque tu padre estaba en un viaje de trabajo. Pasamos una semana juntas, ella en cama y yo cuidándola. Durante esa semana, por primera vez, hablamos de verdad. Tomé un sorbo de horchata, dejando que el sabor dulce y refrescante me calmara. Clara parecía diferente hoy, mamá. Como si por primera vez me viera realmente. Las personas son como las naranjas, dijo mi madre, señalando el naranjo que crecía en una esquina del patio. Tienen capas. Y a veces, las capas más duras esconden la parte más dulce. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de Lucía. ¿Todo bien? Necesito contarte algo importante sobre el proyecto. El trabajo seguía su curso, independientemente de mis dramas familiares. Tengo que irme, mamá, dije, levantándome. Tengo una reunión importante esta tarde. Mi madre me abrazó fuerte. Estoy orgullosa de ti, hija. De todo lo que has conseguido. Y Clara también lo estará, dale tiempo. Tomé un taxi hasta la oficina, ubicada en uno de los modernos edificios de cristal del distrito financiero. Mientras subía en el ascensor, pensaba en cómo mi vida se dividía entre mundos tan diferentes, el tradicional barrio del Cabanyal, las calles históricas de Ruzafa, y este templo de cristal y acero donde pasaba la mayor parte de mis días. Lucía me esperaba en mi despacho, con su característica energía apenas contenida. Por fin llegas. No vas a creer lo que ha pasado con el proyecto de Madrid. Durante las siguientes horas, me sumergí en códigos, reuniones y decisiones importantes. Era más fácil enfrentarse a los problemas técnicos que a los emocionales. Los ordenadores, al menos, eran predecibles. Cerca de las 6 de la tarde, cuando la mayoría de mis compañeros ya se habían ido, recibí una llamada inesperada. Era Clara. ¿Puedo preguntarte algo? Su voz sonaba diferente por teléfono, más vulnerable. Claro, respondí, cerrando mi portátil y preparándome para cualquier cosa. Esos programas que mencionaste esta mañana, los que ayudan a las pequeñas empresas. ¿Crees que podrían ayudar a la panadería? Me quedé en silencio por un momento, sorprendida por la pregunta. Por supuesto, respondí finalmente. De hecho, conozco varios sistemas que podrían hacer tu trabajo más fácil. Me gustaría saber más sobre eso, dijo Clara, las palabras saliendo con dificultad, como si cada una fuera una pequeña victoria sobre su orgullo. Acordamos vernos el fin de semana para hablar sobre ello. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que estaba sonriendo. Era un pequeño paso, pero significativo. Al salir de la oficina, el cielo de Valencia se había teñido de naranja y rosa. Decidí caminar hasta casa, necesitaba el tiempo para pensar. Las calles estaban llenas de gente que salía del trabajo, las terrazas de los bares comenzaban a llenarse, y el aire olía a azahar y a mar. En casa, Gabriel me esperaba. Estaba sentado en las escaleras del portal, como solía hacer cuando éramos novios y yo llegaba tarde del trabajo. Al verme, se levantó, sus ojos llenos de preocupación y amor. Lo siento, fue lo primero que dijo. Siento no haber dicho nada ayer, siento no haberte defendido. Le puse un dedo en los labios, silenciándolo. Sube, dije. Tenemos mucho de qué hablar. En el apartamento, mientras preparaba café, le conté todo lo que había pasado con Clara. Gabriel escuchaba en silencio, sus ojos cada vez más grandes con cada revelación. ¿Mi madre te pidió ayuda con la panadería?, preguntó incrédulo cuando llegué a esa parte. Mi madre, Clara Martínez, la mujer que todavía usa un cuaderno de papel para llevar las cuentas. La misma, respondí, sonriendo. Creo que por fin ha entendido que el progreso no tiene por qué ser el enemigo de la tradición. Gabriel se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba procesando algo importante. Sabes, siempre me pregunté por qué no le habías contado lo de tu salario. Ahora lo entiendo. Querías que te conociera por quién eres, no por lo que ganas. ¿Y tú? ¿Por qué nunca me preguntaste sobre ello?, pregunté, una duda que había estado en mi mente desde ayer. Porque confío en ti, respondió simplemente. Porque sé que el dinero no es lo que te define. Te he visto trabajar hasta la madrugada en proyectos que te apasionan, te he visto emocionarte cuando tus programas ayudan a alguien, te he visto luchar por tus sueños. El número en tu cuenta bancaria nunca me ha importado. Me acerqué a él y lo abracé, sintiendo como toda la tensión de los últimos días se disolvía en ese abrazo.
Tu madre me ha sorprendido hoy, dije después de un momento. Creo que ambas nos hemos sorprendido la una a la otra. Mi madre es como un programa antiguo, dijo Gabriel, usando una metáfora que sabía que yo entendería. Funciona de una manera específica porque así fue programada, pero eso no significa que no pueda actualizarse. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza, con las luces de Valencia brillando a nuestro alrededor, pensé en todas las capas que teníamos las personas, como había dicho mi madre. Clara, la panadera tradicional que ahora quería modernizar su negocio. Yo, la desarrolladora de éxito que había tenido miedo de mostrar su verdadero ser. Gabriel, el profesor de literatura que usaba metáforas de programación para hablar de su madre. El teléfono sonó una vez más. Era un mensaje de Clara: he estado pensando en lo que me contaste sobre tus proyectos. ¿Podríamos vernos mañana después de cerrar la panadería? Miré a Gabriel, que leía el mensaje por encima de mi hombro. Ve, dijo sonriendo. Mi madre nunca ha sido buena pidiendo ayuda. Si lo está haciendo, es porque realmente quiere cambiar. Y así, en menos de 48 horas, mi mundo había dado un giro completo. La mujer que me había echado de su casa ahora me pedía ayuda. La suegra que nunca me había aceptado del todo estaba dispuesta a darme una oportunidad. Y yo, que había temido mostrar mi verdadero ser, por fin me sentía libre para ser quien era. Esa noche, antes de dormir, recibí un último mensaje. Era de mi madre: ¿sabes qué es lo más bonito de las naranjas, hija? Que cuando encuentras la manera correcta de pelarlas, se abren solas. Sonreí, pensando en Clara, en su panadería, en los cambios que estaban por venir. Mañana sería un nuevo día, un día para construir puentes entre el pasado y el futuro, entre la tradición y la innovación. Un día para seguir descubriendo nuevas capas, nuevas sorpresas, nuevas posibilidades. La mañana siguiente amaneció con ese calor húmedo típico de Valencia que presagia un día intenso. Me desperté antes de que sonara la alarma, con la mente ya trabajando en todas las posibilidades que se abrían ante mí. Gabriel dormía profundamente a mi lado, su respiración tranquila y regular como si los acontecimientos de los últimos días hubieran sido solo un sueño lejano. Me levanté sin hacer ruido y salí a la terraza con mi taza de café. Desde allí podía ver cómo la ciudad despertaba lentamente, las primeras bicicletas circulando por el carril bici, los comerciantes levantando las persianas de sus tiendas, el ocasional tranvía deslizándose silenciosamente por las calles aún tranquilas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Gabriel, que se había despertado y me observaba desde la puerta de la terraza: nerviosa por tu reunión con mamá. Le sonreí. Un poco, admití. Es extraño pensar que hace 2 días me echó de su casa y hoy voy a ayudarla a modernizar su negocio. Gabriel se acercó y me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. Mi madre siempre ha sido así. Cuando se da cuenta de que se ha equivocado, no pide perdón con palabras, sino con acciones. El sonido de mi teléfono nos interrumpió. Era Lucía: ¿has visto el correo del cliente de Madrid? Necesitamos hablar antes de tu reunión con Clara. La realidad del trabajo me recordó que, a pesar de los dramas familiares, el mundo seguía girando. Me vestí rápidamente con un conjunto profesional pero cómodo, pantalones negros, una blusa de seda en tono melocotón y mis zapatos planos favoritos. Hoy tendría que alternar entre el mundo corporativo y el tradicional, y quería estar preparada para ambos. En la oficina, Lucía me esperaba con un café extra grande y una expresión preocupada. El cliente de Madrid quiere adelantar el lanzamiento 2 semanas, dijo sin preámbulos. Dicen que la competencia está a punto de lanzar algo similar. Pasé las siguientes horas sumergida en reuniones virtuales, códigos y planificación de contingencia. Era casi mediodía cuando recibí una llamada de Clara. ¿Sigues pudiendo venir esta tarde? Su voz sonaba insegura, casi tímida, tan diferente de su habitual tono autoritario. Por supuesto, respondí, mientras cerraba mi portátil. Estaré allí después de que cierres la panadería. Bien, dijo, y después de una pausa añadió: he estado pensando en lo que me contaste sobre los sistemas de gestión. María, la de la panadería de la esquina, me ha dicho que ella usa uno y que le ha cambiado la vida. Sonreí al escuchar esto. Clara, la mujer que siempre había presumido de hacer todo, a la antigua, estaba pidiendo consejos tecnológicos a su competencia. A las 6 de la tarde, después de resolver la crisis con el cliente de Madrid, me dirigí a la panadería de Clara. El local, situado en una de las calles más antiguas de Ruzafa, era una institución en el barrio.
El olor a pan recién horneado aún flotaba en el aire cuando llegué, mezclándose con el aroma de los naranjos que bordeaban la calle. Clara estaba terminando de limpiar el mostrador cuando entré. La campana sobre la puerta tintineó suavemente, anunciando mi llegada. El local, con sus azulejos antiguos y su mostrador de madera pulida por décadas de uso, era un testimonio de la Valencia tradicional que Clara tanto valoraba. «Pasa», dijo, señalando la pequeña oficina en la parte trasera. «He preparado café». La seguí hasta la oficina, un espacio pequeño pero ordenado, dominado por una antigua mesa de madera cubierta de libros de contabilidad y facturas. En una esquina, para mi sorpresa, había un ordenador que parecía relativamente nuevo. «Gabriel lo compró hace un año», explicó Clara, notando mi mirada. Dijo que necesitaba modernizarme un poco. Pero apenas lo uso, solo para el correo electrónico y para ver recetas en YouTube. Me senté frente al ordenador mientras Clara servía el café en 2 tazas de porcelana con motivos florales. «¿Por dónde quieres que empecemos?», pregunté. Clara se sentó a mi lado, sus manos jugando nerviosamente con el borde de su delantal. «Quiero entender», dijo después de un momento. «Quiero entender cómo todo esto», señaló vagamente hacia el ordenador, «puede ayudar a un negocio tan tradicional como el mío». Durante las siguientes horas, le mostré diferentes sistemas de gestión diseñados específicamente para pequeños negocios. Le expliqué cómo podía llevar el control de inventario, gestionar pedidos, hacer seguimiento de las ventas y hasta crear una pequeña tienda online para los clientes que preferían hacer sus pedidos por Internet. «¿Y todo esto lo has programado tú?», preguntó, sus ojos fijos en la pantalla donde le mostraba una demostración. «Algunos sí, otros los han desarrollado otros equipos», expliqué. «Pero todos tienen el mismo objetivo, hacer tu vida más fácil sin perder la esencia de tu negocio». Clara permaneció en silencio por un momento, observando cómo introducía datos de prueba en el sistema. «¿Sabes?», dijo finalmente, «cuando mi madre me dejó la panadería, me prometí que mantendría todo exactamente igual. Pensaba que cambiar algo sería como traicionar su memoria». Me giré para mirarla, sorprendida por esta confesión inesperada. Clara nunca hablaba de su madre. «Pero ella también hizo cambios en su época», continuó Clara. «Fue ella quien compró el primer horno eléctrico, quien introdujo nuevas recetas además de las tradicionales. Supongo que a veces me olvido de eso». «El cambio no tiene por qué significar pérdida», dije suavemente. «Puedes mantener la esencia de lo que hace especial a tu panadería mientras la adaptas a los nuevos tiempos». Clara asintió lentamente. «Como tú», dijo, mirándome directamente. «Eres una mujer moderna, exitosa, pero también eres una buena esposa para mi hijo. Supongo que he tardado en ver que ambas cosas pueden coexistir». El silencio que siguió no fue incómodo, sino reflexivo. Fuera, la noche había caído sobre Valencia, y las farolas proyectaban sombras suaves a través de las ventanas de la panadería. «¿Sabes qué es lo que más me asustaba?», preguntó Clara de repente. «No era tu éxito, ni siquiera tu dinero. Era el miedo a que alejaras a Gabriel de mí, de nuestras tradiciones, de todo lo que conocemos». «Nunca haría eso», respondí con sinceridad. «Amo a Gabriel por quien es, y gran parte de quien es viene de ti, de cómo lo has criado». Clara se levantó y comenzó a recoger las tazas de café vacías. «He sido injusta contigo», dijo mientras las llevaba al pequeño fregadero. «Te juzgué sin conocerte realmente, sin intentar entender tu mundo. Y yo podría haber sido más abierta desde el principio», admití. «Tenía tanto miedo de que me rechazaras que acabé creando la distancia que temía». El sonido de pasos en la tienda nos sobresaltó a ambas. Era Gabriel, que había venido a buscarnos preocupado por la hora. «¿Todo bien?», preguntó, mirando alternativamente a su madre y a mí. «Mejor que bien», respondió Clara, sorprendiéndonos a ambos. «Tu mujer me está enseñando cómo llevar la panadería al siglo XXI». Gabriel se acercó y besó a su madre en la mejilla. «Me alegro, mamá. Ya era hora de que vieras lo especial que es». Esa noche, mientras volvíamos a casa caminando por las calles iluminadas de Valencia, Gabriel me contó algo que no sabía. «¿Sabes que mi madre lloró después de que te fueras ayer?». La encontré sentada en la cocina, mirando una foto vieja de su madre en la panadería. Me dijo que por fin entendía algo que mi abuela solía decirle, que el verdadero valor de una tradición está en saber adaptarla sin perderla. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre el proyecto de Madrid y ayudar a Clara a implementar el nuevo sistema en la panadería,
Apenas tenía tiempo para respirar. Pero cada momento valía la pena. Clara resultó ser una alumna sorprendentemente entusiasta. Aunque al principio se resistía a algunos cambios, pronto comenzó a ver los beneficios. El día que realizó su primer pedido de ingredientes a través del sistema, su sonrisa de satisfacción iluminó toda la panadería. «¿Ves?», le dije. «La tecnología no es el enemigo. Es solo una herramienta más, como tu horno o tus moldes para el pan». «Tienes razón», admitió. «Y tengo que confesar algo, he estado mirando videos de panaderos en YouTube. Hay técnicas nuevas que me gustaría probar». Una tarde, mientras le mostraba cómo actualizar el catálogo de productos en la nueva página web de la panadería, Clara me sorprendió con una pregunta inesperada: «¿Crees que podrías enseñarme a programar?». «No algo complicado, solo lo básico. Me gustaría entender mejor cómo funciona todo esto». Me quedé sin palabras por un momento. La mujer que hace una semana me había echado de su casa por ser demasiado moderna ahora quería aprender a programar. «Por supuesto», respondí cuando recuperé la voz. «Podemos empezar con algo sencillo, como HTML para modificar la página web». «Me gustaría eso», dijo Clara, y después añadió con una sonrisa tímida: «Y tal vez podrías venir a cenar el domingo. Haré paella». Era una invitación a volver a la rutina familiar que habíamos tenido antes, pero esta vez sobre bases diferentes. Esta vez no sería la nuera que intentaba encajar en un molde predeterminado, sino yo misma, con todo lo que eso significaba. «Me encantaría», respondí, y vi cómo los ojos de Clara se iluminaban con algo que parecía alivio y felicidad a partes iguales. Esa noche, mientras actualizaba el código del proyecto de Madrid, recibí un mensaje de Clara: «He estado pensando en crear una aplicación para la panadería. ¿Crees que podrías ayudarme con eso también?». Sonreí mientras le respondía que sí. El cambio había llegado a la vida de Clara como una suave brisa de mar, y ella, contra todo pronóstico, había decidido abrir las ventanas y dejarla entrar. 6 meses pueden cambiar muchas cosas. El verano había dado paso al otoño, y el otoño al invierno, y con cada cambio de estación, mi relación con Clara había evolucionado de maneras que nunca hubiera imaginado. La panadería, ahora equipada con un sistema de gestión moderno y una presencia online creciente, se había convertido en un punto de encuentro entre la tradición y la innovación. Una mañana de diciembre, mientras caminaba hacia la panadería para nuestra ya habitual sesión de tecnología y café de los martes, me detuve un momento para observar el edificio. El local había cambiado sutilmente, el antiguo letrero de madera seguía en su lugar, pero ahora lo acompañaba una pantalla digital que mostraba las ofertas del día y permitía a los clientes hacer pedidos incluso cuando la tienda estaba cerrada. Era un perfecto ejemplo de cómo Clara había conseguido modernizar su negocio sin perder su esencia. Al entrar, el aroma familiar a pan recién horneado me dio la bienvenida, junto con el sonido de Clara explicando a una clienta cómo usar la nueva aplicación de la panadería. «¿Ve? Solo tiene que pulsar aquí y podrá ver todas nuestras variedades de pan», decía Clara con paciencia, inclinada sobre el mostrador para mostrar la pantalla de su teléfono a una señora mayor. «Y si marca esta opción, le guardamos sus productos favoritos para la próxima vez». Me quedé en la puerta, observando la escena con una sonrisa. ¿Quién hubiera dicho, hace 6 meses, que Clara no solo adoptaría la tecnología sino que se convertiría en su defensora más entusiasta? «Ah, ya estás aquí», exclamó al verme. «Espera un momento, que termino con doña Carmen». La clienta me saludó con una sonrisa cómplice. «Tu suegra no para de hablar de ti», me dijo mientras guardaba su teléfono en el bolso. «Dice que eres un genio de los ordenadores». Clara se sonrojó ligeramente mientras terminaba de envolver el pan de doña Carmen. Cuando la clienta se fue, se giró hacia mí con una expresión de orgullo apenas contenido. «¿Sabes? Hoy hemos tenido un récord de pedidos online», anunció mientras se quitaba el delantal y señalaba hacia la oficina. «Y he estado pensando en algunas mejoras para la aplicación». La seguí hasta la pequeña oficina que, al igual que el resto de la panadería, había experimentado su propia transformación. El antiguo escritorio seguía allí, pero ahora compartía espacio con un ordenador moderno y una tablet. Los libros de contabilidad manuscritos habían sido reemplazados por un software de gestión, aunque Clara insistía en mantener uno como respaldo, por si acaso. «Mira esto», dijo, sentándose frente al ordenador y abriendo una hoja de cálculo que había preparado. «He estado analizando los datos de ventas de los últimos meses, y he notado un patrón interesante». Me incliné sobre su hombro para ver la pantalla,
maravillada no solo por los datos que mostraba, sino por lo lejos que había llegado Clara en tan poco tiempo. Había aprendido a usar Excel, a interpretar análisis de datos, e incluso había comenzado a experimentar con HTML básico para hacer pequeños cambios en la página web. Los pedidos online aumentan significativamente los jueves y viernes, explicó, señalando los gráficos que había creado. Creo que deberíamos ajustar nuestra producción para anticiparnos a esta demanda. Es un análisis excelente, dije, genuinamente impresionada. ¿Has pensado en compartir estos datos con tus empleados? De hecho, ya lo he hecho, respondió con orgullo. Hemos tenido una reunión esta mañana. ¿Sabes que Paco, el ayudante más joven, me ha sugerido crear tutoriales en TikTok sobre nuestros procesos de elaboración? No pude evitar reír. ¿Y qué le has dicho? Le he dicho que primero tendrás que enseñarme qué es exactamente TikTok, respondió con una sonrisa. Pero la idea me gusta. Podríamos mostrar cómo hacemos las magdalenas de la abuela, esas que tanto gustan a los clientes. Mientras Clara servía café para ambas, reflexioné sobre lo mucho que había cambiado nuestra relación. Ya no había tensión en nuestras conversaciones, ni juicios silenciosos, ni intentos de encajar en moldes predeterminados. Habíamos encontrado un terreno común donde ambas podíamos ser nosotras mismas. Gabriel está muy orgulloso de ti, dije, aceptando la taza que me ofrecía. Ayer me dijo que sus compañeros de la universidad no pueden creer que su madre tenga una panadería con pedidos online y sistema de gestión digital. Clara sonrió con nostalgia. ¿Sabes? Mi madre siempre decía que el secreto de un buen pan está en saber cuándo es el momento de cambiar la receta. No para hacerla diferente, sino para hacerla mejor. Hizo una pausa y me miró directamente. Supongo que lo mismo se aplica a la vida. El sonido de la campanilla de la tienda nos interrumpió. Era Lucía, que venía a recogerme para una reunión importante. Clara, exclamó al entrar en la oficina. ¿Cómo va todo con el sistema que implementamos? Maravillosamente, respondió Clara, levantándose para saludarla. De hecho, estaba pensando en añadir algunas funcionalidades nuevas. ¿Crees que podrían? Las observé interactuar, recordando la primera vez que Clara había conocido a Lucía, hace años, y cómo la había mirado con desconfianza, como si representara todo lo que ella temía del mundo moderno. Ahora estaban discutiendo animadamente sobre análisis de datos y experiencia de usuario. Tenemos que irnos, dijo finalmente Lucía, mirando su reloj. La reunión con el cliente de Madrid empieza en media hora. Clara nos acompañó hasta la puerta de la panadería. Antes de irme, me detuvo con un gesto. Este domingo, dijo, además de la paella, había pensado en hacer algo especial. Quiero enseñarte algunas recetas antiguas de la familia. Creo que es hora de digitalizarlas, para que no se pierdan. La abracé impulsivamente, sorprendiéndonos a ambas. Clara no era muy dada a las muestras físicas de afecto, pero esta vez me devolvió el abrazo con fuerza. Durante el camino a la oficina, Lucía me miró con curiosidad. ¿Sabes? Nunca pensé que vería a Clara Martínez hablando de análisis de datos y aplicaciones móviles. La gente puede sorprenderte, respondí, pensando en todo lo que había ocurrido en los últimos meses. Solo necesitan la oportunidad y el espacio para cambiar. El resto del día transcurrió entre reuniones y líneas de código, pero mi mente volvía constantemente a la transformación que había presenciado. No solo en Clara, sino en mí misma. Ya no sentía la necesidad de esconder mi éxito o de minimizar mis logros. Había aprendido que ser fuerte no significaba ser una amenaza, y que el cambio no tenía por qué ser enemigo de la tradición. Esa noche, mientras cenaba con Gabriel en casa, recibimos una llamada de Clara. Había subido su primer video a Instagram, mostrando el proceso de elaboración de sus famosas ensaimadas. ¿Puedes creerlo?, dijo Gabriel, riendo mientras veíamos el video. Mi madre, la misma que hace 6 meses apenas usaba WhatsApp, ahora es una influencer de la panadería. Tu madre es más fuerte de lo que creemos, respondí. Solo necesitaba encontrar su propio camino hacia el futuro. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Clara había decidido organizar un evento especial en la panadería, una demostración en vivo de elaboración de pan tradicional, que sería transmitida en directo a través de las redes sociales. Me pidió ayuda para configurar todo el equipo técnico, y pasamos horas planeando cada detalle. El día del evento, la panadería estaba llena de gente. Clientes antiguos y nuevos se mezclaban,
algunos siguiendo la transmisión en sus teléfonos mientras observaban a Clara trabajar. Ella se movía con confianza entre la masa y los dispositivos electrónicos, explicando cada paso del proceso con la misma pasión con la que hablaba de las tradiciones familiares. «¿Ves?», me susurró durante un descanso. «He descubierto que la tecnología es como la levadura en el pan. Al principio parece algo pequeño e insignificante, pero con el tiempo, hace que todo crezca y se transforme». Miré a mi alrededor, a la panadería llena de vida, a los clientes que tomaban fotos con sus teléfonos, a los comentarios positivos que aparecían en la transmisión en vivo. Clara había conseguido lo que parecía imposible, mantener la autenticidad de su negocio familiar mientras lo adaptaba a los nuevos tiempos. «¿Sabes qué es lo más increíble?», continuó Clara. «Que todo esto empezó con una discusión sobre dinero y ha terminado siendo una lección sobre el cambio y la adaptación». Tenía razón. Lo que había comenzado como un conflicto sobre mi salario se había transformado en algo mucho más profundo, una historia sobre crecimiento, comprensión y el poder de mantenerse fiel a uno mismo mientras se abraza el cambio. Mientras ayudaba a Clara a limpiar después del evento, encontré una vieja foto en uno de los cajones de la oficina. Mostraba la panadería como era hace 50 años, cuando la madre de Clara la dirigía. La imagen estaba descolorida, pero se podía ver el mismo mostrador de madera, los mismos azulejos en las paredes. «Mi madre estaría orgullosa», dijo Clara, mirando la foto por encima de mi hombro. «No solo de que haya mantenido viva la panadería, sino de que haya encontrado la manera de que siga viviendo en el futuro». «Tú también deberías estar orgullosa», respondí. «Has demostrado que nunca es tarde para aprender, para cambiar, para crecer». Clara sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Y tú me has enseñado que el éxito no tiene por qué amenazar las tradiciones. Que podemos ser modernas sin perder nuestra esencia». Esa noche, mientras volvía a casa bajo el cielo estrellado de Valencia, pensé en el largo camino que habíamos recorrido. De ser la nuera que no encajaba, la mujer moderna que amenazaba las tradiciones, me había convertido en alguien que había ayudado a tender un puente entre el pasado y el futuro. Y Clara, la mujer que una vez me había echado de su casa por ser demasiado moderna, ahora era la primera en defender la importancia de adaptarse a los nuevos tiempos. La transformación había sido completa, pero no porque hubiéramos cambiado quienes éramos, sino porque habíamos aprendido a ver más allá de nuestros prejuicios y miedos. Como había dicho mi madre, las personas son como las naranjas, tienen capas. Y a veces, las sorpresas más dulces se encuentran cuando nos atrevemos a mirar más allá de la superficie.